Saludos juristas, ¿cómo andan? Este va a ser un video especial porque acaba de fallecer el doctor Moisés Meik, que el doctor, bueno, y siempre va a ser de alguna manera un maestro para muchísimos laboralistas. Siempre nos enseñó la importancia de los derechos humanos en el derecho al trabajo, pero sobre todo la importancia de la estabilidad y las consecuencias del despido, ¿no? Como consecuencia social. Y la estabilidad como un derecho para ejercer derechos. Encontré un programa de 2012, que es un ex programa de radio que ya no está vigente, que voy a poner todos los datos del programa en la descripción del video por si les interesa. Pero como la página del programa de radio ya no existe, digamos, quería subir este material a YouTube para que todos lo puedan disfrutar, porque la verdad las palabras del maestro Moisés Meik de alguna manera siempre van a vivir en muchos de sus discípulos. En particular, del 2016... en la comisión de jóvenes de la Asociación de Abogados y Abogados Laboralistas, él nos mentó y nos dio un montón de clases y tiene un montón de textos escritos sobre el derecho al trabajo, la estabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, sin más preámbulo, juristas, en esta emisión especial les dejo las palabras del mismísimo Moisés Meik. Espero que lo disfruten. Saludos. Solo el ejercicio general del derecho libra a los pueblos del dominio de los ambiciosos. Indubio Pro Operario, un programa sobre derecho del trabajo. Estamos con nuestro invitado del día de hoy, el abogado doctor Moisés Meik, graduado en la maestría de posgrado de la Universidad de Salamanca, ex juez del Tribunal de Trabajo número 1 de La Matanza, profesor de la materia y curso de posgrado, autor de numerosos trabajos, señeros en la especialidad, conferencista, partícipe y ponente en congresos nacionales e internacionales de la especialidad. Hablamos, claro, del derecho del trabajo. Gracias, Moisés, por estar con nosotros. Agradecido soy yo de poder participar en este programa que sé que tiene una gran repercusión y que además genera motivos dinámicos en la problemática del derecho del trabajo. Como decimos siempre, doctor Tuymans, comenzamos hace muy poco a realizar este programa, este año comenzó, y los invitados son los que hacen enaltecer el proyecto, si se quiere, ¿no? Doctor Moisés Meik, para comenzar, vamos a dejar para el final lo de la ley de riesgos, a ver qué comentario tiene, con respecto también a la unificación del Código Civil y Comercial. Y aquí nos trajo un tema que parece, uno dice, bueno, no es específico, o no lo ve así, digo, la generalidad de los abogados laboralistas que se dedican a la profesión liberal. Cuando hablamos de la estabilidad, de los derechos protectorios, del derecho fundamental, ¿cuál es esa problemática que pocos abordan en la profesión del día a día? Bueno, lo primero que hay que señalar es cuál es el rol histórico que cumplió esta disciplina. Esta disciplina viene a generar un marco absolutamente herético del derecho. Es un derecho que nace herético, porque parte de un dato sustancial de la realidad, un dato ontológico, es decir, que define que dos sujetos están relacionados, siendo iguales como seres humanos, están relacionados en una relación absolutamente asimétrica, desigual de poderes y económicos. La gran imaginación como respuesta al derecho del trabajo es admitir esa desigualdad real para reaccionar con respuestas que trataran de amenguar esa diferencia sustancial, generando lo que se ha de llamar desigualdades jurídicas. En definitiva, el derecho del trabajo es un intervencionismo legal, constitucional, compensatorio de esa desigualdad, para lo cual está sistémicamente armado en torno a principios. Los principios, y además ha sido potenciado con las fuentes internacionales
más recientes. Esta es la respuesta a la globalización. La globalización ha sido un reto, un desafío a la problemática del trabajo, porque a partir de los años 70 se cambia el paradigma productivo, intensificándose una estrategia empresarial distinta. Se sale de los procesos de científicos del trabajo, del taylorismo y del fordismo, que significaba una actividad en un mismo ámbito físico donde coexistían todos los trabajadores, y empieza a plantearse lo que se llama la externalización, la fragmentación. Mientras el capital se concentra, la estrategia es la diversificación, que tiene motivaciones distintas, económicas, tecnológicas, las ventajas de las comunicaciones, pero que hace en definitiva que desde la perspectiva del trabajador encuentra que la apropiación de su fuerza de trabajo tiene distintos eslabones, y lo que trata generalmente es que mientras el capital se concentra y genera toda esta estrategia de fragmentación, de externalización, significa que coloca al trabajador en una situación de mayor precariedad, sujeto a esta estrategia. Entonces, frente al fenómeno global de la economía y la finanza que se extiende a la aldea global, se necesita una respuesta de igual simetría. Y la respuesta de igual simetría es la globalización de los derechos, es decir, la vigencia de los derechos humanos, que es la respuesta, como se suele decir, en el veneno está el antígeno. Si el capital se elige la estrategia y la financiación, los estados nacionales resultan débiles, vulnerables, para enfrentar como tales, como estados nacionales. Entonces tiene dos estrategias. En primer lugar, la organización regional, es decir, generar que en lugar de ser un interlocutor de un país frente a esos capitales, ser 400 millones es un interlocutor distinto. La organización regional, el convenio andino, la comunidad misma europea y el Mercosur son estrategias para enfrentar la globalización. La otra del derecho del trabajo es justamente generar un marco normativo que se enfrente a este desafío, este reto, que es el fenómeno de la globalización económica. Y ahí juegan las fuentes internacionales y los derechos humanos. Uno pudo ver en la semana, hablando de la globalización y esta fragmentación, la noticia que ha salido publicada en los diarios de la empresa de Apple, que tiene una subsidiaria, en realidad una terciarizada en China, viendo el nivel de explotación, la rebelión en esa ciudad, confirmando lo que usted dice. Ahora, como respuesta hay también una globalización de derechos fundamentales, y allí en esos derechos fundamentales está el derecho al trabajo, y aparece este principio de estabilidad. La explicación de ese principio tiene una doble dimensión. Tiene una dimensión antropológica y una dimensión valorativa o axiológica. No es retórico esta expresión. ¿Por qué antropológica? Porque el ser humano, el trabajador, acude a la fuente de trabajo desde dos puntos de vista. Primero, desde la libertad de contratar, que en su caso es relativo, pero fundamentalmente lo hace desde su necesidad. La única fuente de recursos de subsistencia es naturalmente lo que va a encontrar en el trabajo. Si el principio antropológico significa que hay que atender con soluciones satisfactorias las necesidades, acá aparece el primer problema, que es el problema de la entrada al contrato. Y la entrada al contrato ha sido vista desde esa perspectiva en el derecho del trabajo como una suerte de causalización, una relación de causalización. Si la actividad productiva en la cual se inserta el trabajador tiene toda la perspectiva de durabilidad, de continuidad, eso significa que la lógica impone que el tipo de inserción no puede ser otro que el de contrato por tiempo indefinido o indeterminado. El primer eje de la estabilidad tiene que ver con el contrato. Justamente las alternativas precarizadoras que se instauraron en el país a partir de los años 90 con la ley 24013, 24465, 24467, que traen los vientos precarizadores de la flexibilidad, que es una impostación metajurídica. ¿Para quién es flexible? Para el empleador, pero es rígido para el empleador. Para el trabajador es rígido. Bueno, lo que quiero decir es que eso se rompe el principio de causalización, y estos contratos basura, como lo dijo el imaginario colectivo, responden con contratos de duración determinada cuando la necesidad tiene toda la perspectiva.
Frente a esto reacciona la estabilidad. La estabilidad tiene dos ejes. La entrada al contrato con este principio de causalidad entre naturaleza de la actividad con perspectiva de durabilidad y contrato por tiempo indefinido. Doctor Meik, vamos a hacer un pequeño recreo musical. Está planteada la primera parte, la parte conceptual si se quiere. Doctor Meik, habíamos dejado un concepto de lo que implicaba el derecho del trabajo, lo que implicaba la globalización. Vamos a hablar de los principios del derecho del trabajo. ¿Cuáles son? Bueno, los principios son los ejes sobre los cuales todo el contenido de la legislación debe ser simplemente sembrado por los principios. Las normas no hacen más que desarrollar los ejes de los principios. Y los principios fundamentales son, en primer lugar, el principio que le da de razón al derecho del trabajo, que es el principio de indemnidad. ¿Por qué de indemnidad? Porque el trabajador se ubica en un marco distinto y se inserta en una organización total o parcialmente ajena, simplemente para vender su fuerza de trabajo, aunque no es una mercancía, es una mercancía relativizada. Está tratada de ser mejorada, es el tratamiento de esa mercancía, porque lo que presenta como prestación el trabajador es inescindible de su persona. El trabajo y la fuerza de trabajo es inescindible. Desde esa perspectiva, el principio de indemnidad significa que el trabajador, al insertarse en una organización total o parcialmente ajena, debe resultar incólume, no puede tener perjuicio simplemente por prestar esa relación. Y eso no solamente tiene que ver con su integridad psicofísica, sino con todos sus derechos. Estrechamente ligado al principio de indemnidad está el principio de progresividad. ¿Cuál es el principio de progresividad? El derecho del trabajo nace como un pacto en la historia, es el producto de las luchas sociales. Es un derecho arrancado y un derecho concedido. Desde esa perspectiva es un derecho descriptivamente transaccional y ambivalente, pero su marco, precisamente cuando los trabajadores, el colectivo de los trabajadores en el curso de la historia acepta al Estado como tal del cual desconfiaba antes, es porque este Estado se compromete de aquí en adelante para generar normas protectoras que vayan a debilitar la desigualdad natural. Con lo cual el principio de progresividad es el pacto y el resultado del pacto histórico por el cual el Estado se compromete a través de su intervencionismo legal, complementado por la acción colectiva superadora, a generar marcos superadores. El piso mínimo de la progresividad es la irregresividad. Toda norma que sea regresiva está atacando fundamentalmente las bases de sustentación del derecho del trabajo. Y esto está en las fuentes internacionales. Estrechamente ligado a este principio, porque los principios se retroalimentan, está el principio de irrenunciabilidad. La irrenunciabilidad significa que, partiendo de la asimetría de la desigualdad negocial entre los sujetos de la relación laboral, cuando el trabajador aparece formalmente como una propuesta de autonomía de la voluntad, resignando un derecho, en realidad lo que está haciendo es reoperar condicionadamente desde su necesidad y atento al mayor poder de facto, de hecho, que tiene el empleador. Por eso es científico la respuesta de la irregresividad. Todo cambio que sea peyorativo a las condiciones de trabajo, cualquiera sea la fuente, la ley, el contrato y el convenio colectivo, cualquiera, y aún la costumbre, que vaya a generar un marco desprotectorio, desregulador, está condenado a que se plantee la ineficacia de ese cambio regresivo. Ya ven entonces cómo los principios se van eslabonando, y estrechamente ligado a eso aparece el principio protectorio, que es la razón de ser de nuestro 14 bis. Precisamente en ese principio protectorio encuentran uno el eje de la protección contra el despido arbitrario. Este tema del artículo 14 bis, esta expresión, protección contra el despido arbitrario, ha generado una larga polémica que para este momento está zanjada precisamente en favor del trabajador. Cuando la Constitución habla de protección contra el despido arbitrario, el adjetivo arbitrario es ya una opción valorativa
del constituyente, en virtud del cual descalifica jurídicamente al despido. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ha superado aquella concepción anacrónica de nuestros profesores ancestrales que decían que despedir es un derecho del empleador. No, despedir es un acto antijurídico porque la propia Constitución, desde el artículo 14 bis, descalifica con la expresión arbitrario a ese despido. Y entonces, desde ese momento ya la antijuricidad del despido sin justa causa significa que es un despido que debe ser sancionable. ¿Cuál es la entidad de la sanción? Esto nos reenvía al otro tema, que es el tema de la estabilidad. Doctor, antes de ingresar al tema de la estabilidad y lo que se discute aquí, ¿no? Si a partir también de la aplicación de la 23.592, del despido discriminatorio, algo que genera y que uno dice, está difícil que lo acepte, digo, el legislador, el Parlamento lo tome, la readmisión del trabajador. Es decir, y ni siquiera estamos hablando de la discriminación, ya que genera, si bien la jurisprudencia empieza a avanzar y cuando hay discriminación el acto es nulo, por lo cual hay reinstalación, cuando uno habla del despido arbitrario ya es diferente. Allí no hay que meterse porque, claro, es un poder disciplinador muy grande que tiene el empleador. Si puede despedir pagando la tarifa que le corresponde, pero tiene ese derecho de despedir. Lo que hace es que la estabilidad no sea estabilidad y por lo cual el empleador tenga una facultad disciplinadora muy grande. Pero antes de ingresar en eso, quisiera saber qué opinión le merece que estos principios del derecho del trabajo, la progresividad, el no volver hacia atrás. Uno empieza a ver Italia, que están peleando, allí veía a Romagnoli con un plebiscito, un referéndum para tirar atrás una normativa del 2011, donde permite contratos, convenios colectivos de empresa en perjuicio de los trabajadores si hay un convenio colectivo de sector, de actividad y demás. ¿Cómo ve a España, Italia, a Europa en general que empieza a haber una ola regresiva? Bueno, en primer lugar hay que señalar que el derecho del trabajo es fundamentalmente un derecho generado, es un derecho eurocéntrico, es decir, nació en esos lugares. Aunque también tenemos que señalar que la primera constitución realmente de derecho social fue la Constitución mexicana de 1917, 2 años antes de la OIT y de la Constitución de Weimar, que es del año 19. Pero fíjese, usted mencionó Italia. En el año 1970, Italia sanciona su Estatuto de los Trabajadores. Es muy importante porque ese estatuto, primero la referencia, Estatuto de los Trabajadores. No hay una arbitrariedad en esta expresión. El derecho del trabajo es fundamentalmente un marco protector de los trabajadores. No es lo mismo decir ley de contrato de trabajo que estatuto de los trabajadores. Ya en la semántica está señalado que el sujeto de preferente atención, de preferente tutela, como dice nuestra Corte actualmente, es el trabajador. Precisamente el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores italiano genera lo que se llama la estabilidad real. Es decir, frente a un despido que se produzca sin motivo, sin causa, el trabajador es el que tiene la opción entre consentir el despido y reclamar la indemnización o plantear la ineficacia extintiva y recuperar la fuente de trabajo como si la vida profesional nunca se hubiera interrumpido. Fíjese que durante decenas de años, hasta Berlusconi trató de voltear esa cláusula y a lo largo y a lo ancho del país hubo reacciones que hicieron que dieran marcha atrás y el artículo 18 con ese sistema de estabilidad real o pleno estuviera vigente. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un problema cultural. Millones de personas, no solo trabajadores, se opusieron a eso que se había insertado culturalmente. Yo creo que el tema de la estabilidad también tiene que ver con un cambio cultural. Y para empezar a ver qué significa para el trabajador ser víctima de un despido. Es un acto descomunal, es un acto violento, es un acto arbitrario y despótico. Y el que lo sufre no solamente está afectado en su dimensión antropológica por la pérdida de los ingresos, que deja de ganarse la vida, sino también que está afectado en una dimensión que es esencial y ética, que es la dignidad humana. Y la dignidad humana no es una expresión retórica. La dignidad humana puede ser explicada desde 2 vertientes filosóficas. Desde la vertiente filosófica de los creyentes, la dignidad humana no es un derecho, sino que es intrínseco al ser humano. El ser humano es intrínsecamente digno. Y lo que hay que hacer es proteger esa dignidad. O lo que sustentan una visión cultural histórica distinta, señalan y confluyen en la misma consecuencia, señalando que es una construcción cultural de logros
históricos, pero venga del cielo, de la tierra, lo importante es que hoy se reconoce que aquel trabajador que es vulnerado en la pérdida de la magra propiedad del empleo, no solamente ve afectado su dimensión de falta de ingresos, sino que siente un enorme colapso en su dignidad humana. Vamos a una tanda publicitaria, estamos con el doctor Meik. Continuamos con nuestro invitado, el doctor Meik. Doctor, yo aquí tengo un trabajo que me ha enviado en la semana, ya hace unas semanas, Derecho Fundamental al Trabajo y Protección Efectiva contra el despidos ilícitos con nulidad y reincorporación, que además la estabilidad fue su tesis doctoral en la Universidad de Castilla-La Mancha, yo donde hice el posgrado, mi tesis final fue sobre el derecho a la estabilidad en los países europeos y con una proyección en los países latinoamericanos. Bueno, hablando justamente de esto, yo marqué un par de cositas que no quería que el programa lo deje afuera. Acá hay una cuestión práctica que la vamos a ver después, pero ¿se puede hablar del despido arbitrario como un despido nulo? Porque cuando uno habla del sistema de estabilidad, se habla que el legislador nuestro optó por un sistema de estabilidad impropia, es decir, con un ilícito, no queriendo el despido, pero si se paga la indemnización, el despido es eficaz. ¿Se puede hablar de un despido discriminatorio a partir de los derechos fundamentales que usted plantea? Bueno, yo le quiero referir que esto se debatió ya en ocasión de discutirse la ley de contrato de trabajo, 1973-1974. Hacía 3 años o 4 años que se sancionó ese estatuto italiano que evidentemente los operadores del derecho laboral teníamos muy fresco. Además, el derecho alemán también, ya en la década de los 60, establecía lo que se llama la estabilidad real. La nuestra, la que el despido sea ilícito, pero tenga eficacia extintiva, en realidad es una inestabilidad relativa, no una estabilidad relativa. Pero en el 74 nosotros discutíamos cordialmente con Centeno. Y Centeno es el inspirador de la ley de contrato de trabajo. Y nos decía, yo comparto el criterio de ustedes de sostener la estabilidad, pero me parece que es un proceso histórico y debe empezarse por la vía en la negociación colectiva para generar el cambio cultural. Es decir, no es que estuviese en posiciones antagónicas, sino un planteo metodológico e histórico de cómo cambiar el paradigma cultural. Digo esto porque ahora, con el impulso de los derechos internacionales, hay fuentes normativas, ya no es un problema simplemente de opinión. El protocolo de San Salvador, en su artículo 7, no hace otra cosa que reeditar lo que hace el convenio 158 de la OIT, que es de 1982. Hay toda una escalada. Primero, en el artículo 4 del convenio 158 establece que el despido debe responder a justa causa. Es decir, es ilícito un despido que no responde a justa causa. En el artículo 5 del convenio 158 establece que son despidos especialmente graves aquellos despidos que se adoptan como represalia frente a un reclamo, a una demanda, a una denuncia del trabajador. Es decir, a un ejercicio de autotutela individual o a un ejercicio de autotutela colectiva. La mayor parte de los despidos discriminatorios son despidos antisindicales. Y finalmente, en el artículo 10, frente a cualquier despido, el convenio 158 da la misma solución que da el artículo 7 del protocolo de San Salvador, que sí es vinculante y es fuente de nuestro derecho nacional. Y señala que es el trabajador despedido, el privado de su fuente de trabajo, de su derecho humano al trabajo, el que tiene la opción entre consentir la extinción o plantear la reanudación de su fuerza de trabajo, porque fundamentalmente esto tiene que ver con una dimensión humana que es mucho más gravitante que el aspecto indemnizatorio, que es el derecho a permanecer. El derecho al trabajo es el derecho a la conservación del contrato, con lo cual la privación del contrato es residual. El principio es el principio de la estabilidad. El empleador tiene un poder residual, solamente puede confiscar la propiedad del empleo del trabajador mediante una extrema justa causa. Doctor, usted dijo 2 cosas que no me quiero olvidar. Primero, el convenio 158, muchos dicen que no está ratificado. Y digo, cuando argumentan no está ratificado, lo dicen porque el legislador, es decir, el Parlamento, el que sería la voluntad popular expresada en el Congreso, no ha querido tomar ese convenio de la OIT. Sin embargo,
Muchos sostienen, entre ellos usted, y una corriente muy importante, que es aplicable igual ese convenio. Eso por un lado para que me conteste, y por otro, antes que se me vaya de la cabeza, usted habló de la autotutela individual. Es decir, yo pienso, ¿qué pasa cuando uno reclama, muy común, trabajo en negro, reclama la regularización y se lo despide, o reclama que se le paguen las horas extras y se lo echa? ¿Podría habilitar allí tomar los tratados internacionales y hablar de un despido nulo en esas condiciones? Bueno, empecemos por partes. En primer lugar, usted me está planteando lo del convenio 158. Le doy dos respuestas. La primera es recordarle que ya, aún sin convenio 158, el protocolo de San Salvador da la solución en su artículo 7. Pero además, con respecto al convenio 158, hay que señalar lo siguiente. La observación número 18 del Comité de Derechos Humanos tiene precisamente señalado, y esto es vinculante, que los Estados miembros de la OIT, en tanto sean miembros, tienen que aceptar los principios de la OIT. Y entre los principios fundamentales de la OIT está fundamentalmente el principio de no discriminación y el derecho fundamental al trabajo. De modo tal que por la referencia o remisión de ser parte de esa estructura tripartita que es la OIT, los estados están obligados por sus principios. Y de esa perspectiva, el convenio 158 no entra por no ser ratificado, sino entra por el modo en que simplemente es la configuración de los principios que todo miembro de la OIT debe aceptar. Con esto quiero decir que ya hay base normativa. Primero, el protocolo de San Salvador, está claro que es la reglamentación de la Convención Americana. Y en segundo lugar, este debate sobre el convenio 158. No se lo ratifica por una situación absolutamente irrisoria. Se teme de que la ratificación del convenio 158 va a significar la reformulación grave del derecho interno. Por supuesto que va a operar, porque desde esa perspectiva ya el artículo 245 puede ser cuestionado constitucionalmente. Y de esa perspectiva hay, y acá respondo a la segunda parte de su pregunta, una estrategia para llegar a este objetivo de avanzar hacia la estabilidad. El abogado puede tener la alternativa de plantear como demanda principal la nulidad del despido cuando es un despido arbitrario, con múltiples argumentos, las fuentes internacionales que le he señalado, el protocolo de San Salvador, pero además lo puede plantear porque además todo sujeto de una relación jurídica de cualquier otra rama tiene la alternativa frente a un incumplimiento de consentir el incumplimiento y pedir la indemnización o plantear el cumplimiento de la obligación. Si eso lo puede hacer cualquier ciudadano desde una perspectiva de la rama jurídica, ¿cómo el trabajador va a tener menos derecho en esa relación del trabajo de no plantear el cumplimiento, de no poder plantear el cumplimiento, es decir, el reintegro de la relación laboral? Esto sería discriminatorio, con lo cual aparece otra referencia, el trato discriminatorio del trabajador respecto a otro sujeto de una relación jurídica que tiene la posibilidad de plantear el cumplimiento del contrato. Y el cumplimiento del contrato es la reinstalación, es la readmisión como opción del trabajador. Como ven, confluyen una serie de argumentos. Ahora, el problema está que esto tiene que ser internalizado por los jueces, por los operadores jurídicos. En realidad, el despido discriminatorio que en la Argentina ha alcanzado ya una saga de fallos, y es una realidad a través de los fallos de la Corte, que tiene que ver fundamentalmente con el avance de los derechos humanos. Es cierto lo que dijo la presidenta hoy en una universidad de Estados Unidos, que Argentina es puntal en materia de derechos humanos. Esto es una conquista de la sociedad y el Estado. Lo que pasa es que los derechos laborales son derechos humanos laborales. El derecho del trabajo, sin mengua de su propia autonomía, pasa a formar parte del derecho de los derechos humanos. Y de esa perspectiva debe ser analizado como derecho humano. El derecho humano al trabajo significa que el trabajador encuentra en el trabajo la única fuente de recursos de subsistencia y además el trabajador encuentra en el trabajo la posibilidad de obtener un reconocimiento a su dignidad humana.
Vamos a ir a una tanda publicitaria, doctor Tuymans. Vamos a dejarle... Ya me contestó. Lo que le iba a preguntar ya me lo contestó. Hoy me dijo, ¿cómo hacemos en la demanda? ¿Cómo presentamos el tema? Por supuesto, es que el tema va a llevar y va a concluir en eso, ¿no? Al plantear como demanda principal la nulidad y subsidiariamente la indemnización, no afecta el derecho de defensa de la contraparte, de modo tal que tiene que responder. Y el juez, entonces, tratará en primer lugar el planteo principal, y en caso que éste no tenga andamiaje, tendrá que entrar a plantear, a resolver el problema de la indemnización. Con lo cual el trabajador encuentra en esa alternativa una posibilidad de que no tenga que jugar a todo o a nada, como lo trata de condicionar la actual reforma de la ley del riesgo. No creo que guste mucho lo que se está diciendo aquí. No, pero las ideas que se le tira a los colegas. Yo creo que es importante, y es la famosa frase que uno ve a veces en las demandas que dice a todo evento. Esto es lo sustancial, porque le tiene que servir al que no lo conoce, a todo evento, lo principal o lo accesorio. Tanda publicitaria. Bueno, tuvimos un llamado o llamados, han preguntado dos personas dos cosas diferentes, y antes aquí Enrique Precedo dice que tiene muchas preguntas, de hecho formula una, y dice habría que extender la duración de las emisiones. Bueno, no le comentamos al doctor. Próximamente. Pero... Estamos pensando el año que viene a ver si podemos extender este espacio para laboralistas, por lo menos 2 horas para tener una hora tranquila con un invitado y otra hora de poder hablar de distintos temas también. Así pueden cuestionarnos. Así pueden hacer más preguntas todavía. Le voy a hacer una pregunta al doctor, si me permite, porque un llamado muy interesante de un señor Manuel que nos hizo una reflexión. A ver qué le parece, doctor. ¿Cuál es el supuesto en que podría situarse, de acuerdo a lo que hablamos previamente, una mujer que es despedida estando embarazada? Bueno, esto tiene que ver con el cambio fundamental que ha generado las fuentes internacionales con respecto a la ley nacional, que está constitucionalizada en el artículo 75, inciso 22 de la Corte. Tenemos una de las constituciones más ricas, si la sabemos trabajar. El principio que la ley 23592, que es la ley antidiscriminatoria, que es una ley federal para todas las ramas, y que desde su origen el diputado que por la Comisión de Asuntos Constitucionales, que era un laboralista, Ricardo Cornaglia, planteó que era aplicable a las condiciones sociales y a las relaciones de trabajo. Por eso que lo que ha hecho la Corte es establecer en fallos señeros la aplicación de esta ley 23592, que es antidiscriminatoria y que es la reglamentación de un pacto, de un tratado internacional que está incorporado a nuestra Constitución en ese artículo 75. ¿Por qué digo esto? Porque aquellas situaciones que están previstas como despidos con indemnizaciones agravadas pueden ser planteadas desde otro enfoque. Por ejemplo, el caso de la mujer embarazada. La mujer embarazada que es despedida en función de esa situación como un acto manifiesto de discriminación, puede invocar, además de la norma específica que establece una indemnización agravada, la norma más favorable, que es la de la 23592, cuyo artículo primero establece concretamente que se debe hacer cesar el acto. Y hacer cesar el acto no es otra cosa que plantear la reinstalación y la readmisión. Lo mismo acontece con el trabajador que ha sido despedido como acto de represalia por haber reclamado su situación de clandestinidad total o parcial en el trabajo en negro. La ley 24013 sanciona con una multa agravada, que en realidad es una indemnización, el artículo 15, duplicando la indemnización. Pero tanto en ese caso como en el caso de la mujer embarazada, en todos los casos en que haya una situación clara de discriminación, está la norma internacional y la norma nacional que la reglamenta, la 23592, que genera un conflicto de norma entre la norma específica que solamente aumenta la indemnización o aquella otra que plantea la alternativa de la reincorporación. En ese juego de conflicto debe prevalecer la norma más favorable del trabajador. Y esto es un esquema que hace de cómo operan las fuentes internacionales. Las fuentes internacionales son autoaplicables, aunque no haya norma interna. Y cuando hay una colisión entre una norma internacional y una norma nacional, prevalecerá la nacional o la internacional vigente en tanto sea más favorable. Con lo cual juega el principio de la norma y la situación más favorable.
Doctor, antes que se nos termine el programa, va a escuchar el top. Con el top nos tenemos que callar y despedirnos, así que seguimos hasta que nos frenen. Yo quería decirle con respecto a esto, y uno habla de la estabilidad, ¿por qué genera tanto el cambio cultural, no? Porque a veces lo que cuestionan, digo, del otro lado, es decir, bueno, si decimos esto, por ejemplo, de la multa de la 24013, el empleador dirá, entonces lo tengo que despedir con causa. Lo despido con causa, aunque sea ficticia y no la pruebe. Y uno dice, yo lo pienso, ¿no? Entonces, ¿y si despiden con causa, pero no se prueba la causa en el juicio? ¿No estamos ante el mismo caso hipotético? Por supuesto, es un despido fraudulento que invoca una falsa causa para precisamente no reconocer el carácter despojado de toda justificación. Ahora, eso es lo que uno dice. El gran problema del cambio cultural es ni más ni menos que la discusión de poder hacia dentro de la empresa. Porque el despido injustificado, arbitrario, es decir, desnudo, lo que uno dice es disciplina. Bueno, esa disciplina que tiene en la empresa se le está quitando un poder muy importante al empleador. Toda la problemática de la estabilidad tiene que ver, además de con el trabajador individual, tiene que ver con otro argumento fundamental, que es la democratización de las relaciones de trabajo. Es decir, como usted señaló, el poder despótico de despedir es un acto de disciplinamiento social. ¿Por qué? Porque va dirigido contra un trabajador, pero es un metamensaje para el resto de los trabajadores. Es un factor de inhibición de reclamos. Y esa es la función de por qué se mantiene la posibilidad de extinguir simplemente pagando. Porque de esa manera el trabajador sabe que debe inhibir reclamos, debe tratar de evitar ser mirado como un elemento antifuncional a la empresa. El despido meramente indemnizado es una estrategia de disciplinamiento social. Y la medida contraria, la que hace a la reivindicación, tiende a la democratización de las relaciones de trabajo. Doctor, antes que se nos termine el tiempo, ¿qué comentario le merece el nuevo proyecto de ley de riesgo del trabajo? Yo señalaría dos aspectos que me parecen fundamentales. Uno, que por un lado el Estado está hablando de los derechos humanos y en ese sentido somos puntales. La reforma regresiva de la opción con renuncia, haciéndolo al trabajador y a su abogado depositario de una situación lindante con el chantaje y la extorsión, que si ha aceptado obtener las magras prestaciones que tiene la ley de riesgo, no puede aspirar a la reparación integral, está generando una situación regresiva, está violentando fallos de la Corte, está violentando todo un proceso que tiene que ver con lo que dijimos antes de los principios. Va a ser desactivado, indudablemente, por regresivo, por anticonstitucional, pero mientras tanto habrá que transitar un proceso de 5, 6, 7, 8 años. Y esto es lo más lamentable. Se habla de la industria del juicio, pero no se habla de lo que significa llevar al trabajador a esta situación. Doctor Meik, el top nos dijo basta. Muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Twyman, un lujo. Brillante. Nos encontramos el miércoles que viene y vamos a despedir al equipo. En la operación estuvo Patricia, nuestro compañero, el licenciado Ezequiel Glass en la producción. Le mandamos un fuerte beso a nuestra locutora Andrea de Castelli. Doctor Twyman aquí haciendo el aguante. Y nuestro invitado de lujo, el doctor Meik. Nos encontramos el miércoles que viene, como siempre a las 21 horas. Buenas noches. Solo el ejercicio general del derecho libra a los pueblos del dominio de los ambiciosos. Indubio Pro Operario, un programa sobre derecho del trabajo.